ser más bien repartido 45 minutos de exposición a partir de unos minutos más, luego hay un receso de 10 minutos, 10 a 15 minutos de receso, en donde nosotros los vamos a enviar directamente a grupos pequeños, a todos ustedes van a ser enviados a grupos pequeños para que comience a conocerse, comiencen a conversar entre ustedes, qué sé yo, si alguno quiere de ustedes ir a tomar agua, puede hacerlo en ese momento, y luego lo vamos a reintegrar, ¿cierto?, nuevamente a la plenaria para otros 45 minutos más de exposición, ¿ya? Es decir, son las 16:10, vamos a terminar más o menos la sesión completa cerca de las 18 horas, ¿ya? Así que póngase cómodo, ajuste los cinturones, no sé. Bueno, que Dios Sí. les bendiga a todos. Sí, ajuste los cinturones, dice el profesor. Porque a partir de ahora comenzará entonces este curso, La comunidad en conflicto, lectura socioretórica del Evangelio de Mateo. Profesor Son Yun. Eso. Amigas y amigos, bienvenidos a este curso. Y ya me ha presentado David. Mi nombre es Song Yoon. De todos ellos, Yoon es mi apellido y es como bien cortito, fácil de pronunciar, entonces siempre me presento como Yoon. Y es un privilegio de poder compartir y mucha alegría de poder compartir algo de lo que he investigado, que hoy me, me quita sueño, siempre pensando en el Evangelio de Mateo. Es increíble, algo que empezó en un momento ministerial y en un momento en que decidí investigar algo, hasta el día de hoy sigo hablando de Mateo. Y en la iglesia me hacen bullying por eso. Es como que, ¿qué más va a hablar de Mateo? Ah, la verdad es que mi misión hoy, especialmente hoy, es dejarlos encantados, encantadas con este evangelio, para que puedan disponerse, entusiasmarse a leer este evangelio con otras miradas, o una nueva mirada, o quienes han leído, han tenido acercamiento a mi lectura del evangelio, puedan reforzar un poco más de lo que ya han comprendido. Quiero compartir la pantalla a ustedes. Ahí está. Me encantaría hacerlo mirándolas, pero lamentablemente al compartir la pantalla ya dejo de ver a ustedes. Así que espero que resulte bien esto. Hemos titulado entonces este curso como las comunidades en conflicto. El libro tiene otros títulos, tal vez el título pudo haber sido diferente, pero quisimos plantear un desafío de pensar qué querrá decir con ese título y no ser un título tan largo. Y además pusimos, entonces, delimitamos en el fondo el enfoque del curso, que sea una instancia de difusión de lectura socioretórica y no de otros métodos. Aunque siempre vamos a preferir un método convergente, en donde tanto métodos históricos críticos como los métodos contemporáneos, como el análisis literario, análisis narrativo y análisis estructural, también participen en clarificar eh, la comprensión del texto. Esto ya es una tradición, ¿no? Me perdonan aquellos que ya han escuchado hablar de mí, de esto, diría que está rayando papa. Para mí, cuando, la verdad que ya ni me acuerdo dónde lo leí, cuando leí este texto, la tradición no es la adoración de cenizas, sino la
preservación del fuego, justamente fue en mi vivencia mientras vivía en el sur de Chile, zona muy lluviosa y de frío, en donde todos los días teníamos que hacer fuego y cuidar el fuego. Y quienes han tenido la experiencia de tener estufa, cocina, leña en la casa saben que cuidar el fuego no es solamente meter leña o carbón, sino también significa retirar la ceniza y limpiar el caño, ¿cierto? Entonces, de ahí como que me hizo clic en mi manera de comprender entonces la tradición. Y este texto estaba tan como eh, inscrito o metido en mi cabeza que puse como epígrafe de mi libro. Es importante para mantener el fuego del Evangelio, para mantener el fuego del legado de Jesús que nos ha sido transmitido, de vez en cuando, si no es todos los días, limpiar, sacar la ceniza que va quedando. Muchas veces cosas que nos ha causado impacto o cosas que han sido de experiencia propia, por ejemplo, haber vivido una sanidad o la sanidad que me ha llevado en los caminos del Evangelio, o haber sido testigo de ciertas cosas que me ha causado impacto, puede determinar nuestra fe y nuestra manera de ser cristiano o cristiana. Pero no podemos quedar ahí. Puede aquellos haber causado nuestra entrada en el seguimiento de Jesús, pero no puede ser eso el fuego. El fuego es el Evangelio. Así que estar siempre atento, atenta para retirar la ceniza, para oxigenar, para permitir que haya tiraje en nuestra estufa, seguimiento de Jesús. Es importante entonces em, esto de saber discernir cuál es la ceniza y cuál es el fuego. Ay, tenía efecto. eh, bueno, ahora le voy a explicar cuál ha sido el contexto de em, esta investigación. Yo estaba pastoreando entonces una iglesia local acá en Santiago y ha sido una experiencia bien particular. ¿Para qué vamos con rodeo? Una experiencia en una iglesia conflictiva, y no quiero decir que yo no era parte de ese conflicto, pero sí lo que importa es que era una iglesia con conflicto, y no solamente esos conflictos interpersonales, sino era unas iglesias constituidas por personas y grupos, facciones que han sido formados y formadas por distinto origen. Había un grupito de hermanos que se había integrado a la iglesia viniendo de una iglesia pentecostal, un grupo de hermanos que salieron de otras iglesias bautistas, un grupo de hermanos que tenían como su, no sé, el enfoque, ¿no?, principal era hacer misión intercultural o más allá de las fronteras de Chile, y ahí estaba todo el enfoque. Otros hermanos conservadores, otros jóvenes inquietos que querían estudiar más allá de lo que tradicionalmente se dice. Yo creo que la experiencia que viví yo no es la única, sino de muchos pastores, de muchas iglesias. Em, pero lo particular de ello es que en esa época, en ese tiempo que duró 1 año y 4 meses, mi resistencia y la resistencia de la iglesia también, me tocó entonces escribir la tesis de licenciatura. En medio de ese revuelo por una experiencia nueva de pastorear como monopastor, porque siempre he estado como parte del miembro de equipo pastoral, pero en esa experiencia estaba solo, pastoreando solo. Ah, Me tocó entonces buscar temas de investigación, y
Y en esa búsqueda de temas, de la sistemática, la historia y de la exégesis, finalmente tuve un hermoso encuentro en una librería, ¿sí? Suena como, eh, puse color, ¿cierto? Al decir un encuentro oportuno. Cuando leí el título en una librería, acá cerquita del seminario, está como a 2 o 3 cuadras de acá, la redacción de los evangelios y la política eclesial de Tyson, y un enfoque socio-retórico. Como que me llegó y dije, ¿qué es esto? Así que un comprador impulsivo cuando ve estos libros. Y comencé a revisar entonces. Y mientras leía ese libro de Tyson, y también estaba leyendo, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos y Mateo para el efecto del trabajo pastoral, encontré con estos 2 textos intrigantes del Evangelio de Mateo. Conocemos todos nosotros la gran omisión, digo yo gran omisión, ¿cierto? Aunque normalmente lo llamamos a ese texto la gran comisión. Pero ya al final del curso ustedes van a entender por qué yo lo llamo la gran omisión. Que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿cierto? Todas las naciones. Y nos envía hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra o hasta el último día. Lo importante aquí es que Jesús envía a sus discípulos o invita diciendo, yendo, hagan discípulos de todas las naciones, todas las etnias. Y eso lo sabemos de memoria, ¿no? El texto está tan cerca de nosotros que lo sabemos de memoria. Y mientras leía el Evangelio de Mateo, yendo entonces por el capítulo 10, me encontré con este texto. Lo había leído antes también, ¿no? Pero en ese momento entonces quedé con la sensación de que algo no está bien, porque dice Jesús, justamente enviando a los discípulos a hacer misión, dice, no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas o perdidas del pueblo de Israel. Eso me dejó muy, muy pensativo, por decirlo menos, intrigado. ¿Qué pasó? ¿En qué estaba pensando Jesús? Yo creo que aquí caben distintas hipótesis, teorías. Más de alguien cuando le compartí esto mismo que estoy diciendo a ustedes, me comentó, ¿no será que estaba delimitando justamente esa avanzada o la actividad misionera para que no se vayan muy lejos y que se demore mucho? O el recurso que contaba era limitado, entonces, bueno, no vayan muy lejos, hagámoslo aquí, nomás cerquita. Puede ser, ¿no? Así que mantuve ese diálogo hasta que entonces eh, encontré que estos textos tienen algo que decirnos. Todos son del Evangelio de Mateo y ustedes lo conocen muy bien. Por eso no lo vamos a leer todo. Dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? A su pueblo. Está en singular. A su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Jesús? No me van a decir que es la iglesia, ¿cierto? Además está en el contexto el contexto del texto es la genealogía de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, al decir, Él salvará a su pueblo, claramente el texto está delimitando la misión de Jesús, es salvar a su pueblo. Y por lo demás, ustedes conocen entonces Isaías 7:14, ¿no? Del el contexto en que surge estas palabras, Emanuel, ¿no? Lo que traduce la Septuaginta como la Virgen, ¿no? O la doncella dará a luz. Y entonces surge allí el nombre de Emanuel en el contexto de una crisis de guerra de Israel.
Por otro lado, pensando en que lo dicho por Jesús en el capítulo 10, versículos 5 y 6, tiene que ser, entonces ya a lo mejor no quería que los discípulos se alejaran mucho y que perdiera un poco el objetivo de ensayar la misión, o démosle una oportunidad, ¿no? Como de repente se plantea en que habría que primero dar la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación a Israel, después veremos que llegues a más allá de la frontera de Israel. Estaba entonces pensando que sí podría ser, pero uno que ha leído más de un par de veces los evangelios recuerda entonces el relato del encuentro de Jesús con la mujer cananea, ¿no? Marco dice que era sirofenicia y Mateo dice que era una mujer cananea. Dice Jesús a una mujer desesperada, a una mujer que grita, y los discípulos le piden que, pero despídela, algo para que se vaya. Y Jesús le responde a la mujer, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Está clarito, está en consonancia con lo que dice en el anuncio del mensajero de Dios, en el capítulo 1, que él ha sido enviado para salvar entonces a su pueblo, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, qué duro Jesús aquí, ¿no? No está bien quitarles el pan a los hijos, o sea, a Israel, y echárselo, ni siquiera dárselo, ¿no? Echárselo a los perros. Entonces, aquí estamos frente a un texto que no solo lo dice dentro de la narración, ¿no? Todo esto es un contexto de la narración. No solo lo dice un mensajero de Dios, sino él mismo comprende que él ha sido enviado a las ovejas perdidas o descarriadas de Israel y no a todas las naciones. Así que la teoría, la hipótesis de que era en un contexto de misión o en contexto de avanzada o campaña misionera delimitada, así que no vaya muy lejos, a mí no me convencía ya. Y siguiendo un poco más profundamente la lectura, tratando de buscar distintas aristas de comprensión del texto, entendí que Mesgemón Joseos y Ego Mesgemón Eimi de capítulo 1, capítulo 28, hace una gran estructura como una inclusión. Es decir, está indicando que la obra completa está enmarcada por esta expresión de Dios con nosotros. Y Jesús diciendo, estaré con ustedes. Así, por esa razón el libro tiene como título entonces, estaré en medio de ustedes. Entonces estaré en medio de ustedes. Tiene que ver un poco con el desafío de la comunidad, cuando hablamos tan fácilmente, Dios está aquí. Bueno, ¿cómo nosotros entendemos su presencia? El Evangelio de Mateo tiene una respuesta muy interesante al respecto, porque algunas veces cuando los conflictos, cuando las situaciones de conflictos que hay en nuestras iglesias nos exaspera, nos lleva a un límite de desesperación, de llegar a decir, bueno, ¿cómo pueden ser así los cristianos? Y quienes rodean la iglesia, quienes conocen los conflictos de la iglesia, hasta pueden decir, no, hay esto, así que dicen que son cristianos, pero son peores. Son peores que, no sé. Bueno, de hecho, en muchos aspectos, nosotros no estamos muy adelantados que el mundo en nuestra búsqueda de los valores del Evangelio, pero en el contexto del conflicto, ¿cómo podemos asegurar que Dios está con nosotros cuando los que demostramos a través de nuestra convivencia no parece ser un fiel reflejo de
de su presencia. Así que quedé pensando en esto. De hecho, casi que este libro se va a llamar Repensar la presencia de Dios en la comunidad. Pensando un poco, ¿cierto?, en los textos que han salido últimamente, se llama repensar la cristología, repensar la resurrección, repensar el mal. Dije, ya, yo ya me voy a repensar la presencia de Jesús. Bueno, debe haber puesto así. No sé quién me dijo que pusiera así. Bueno, todo esto que acabo de decirle a ustedes, de que en un texto dice acá, hay textos, por ejemplo, capítulo 10, versículos 5 a 6, que dice, no vayan a los gentiles ni entren al pueblo samaritano, y por un lado dice que Jesús vino para salvar a su pueblo, y Jesús dice que yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y por otro lado dice al final, no sé si para arreglar, para no quedarse mal con, con nadie, dice, vayan a todas las naciones. Considerando todos estos elementos, me confirma, ¿no?, la convicción metodológica que siempre he tenido y que enseño aquí en el seminario a mis estudiantes de exégesis y hermenéutica. Rubén puede decir que sí. Es importante leer el texto, un texto determinado, siempre en relación a la obra completa. Creo que eso es muy importante. ¿Cuándo fue usted que escuchó un mensaje, un estudio, un sermón en donde está involucrado todas las obras? Y que esa parte del texto, ¿no?, esa parte, esos 2, 3 versículos, está en relación con el desarrollo narrativo de todas las obras. Aquí le puse como fotografía un espejo, un espejo retrovisor de un auto. Solo con ver ese espejo usted puede imaginar cómo será ese auto, su diseño, ¿no?, y la elegancia, la estructura que tiene. No es tan fácil, ¿cierto? Estuve buscando en internet un espejo bonito y que a mí me llame la atención. Espero que a ustedes les haya gustado. Y ahora, miren, ese espejo es de este auto. ¿Le combina o no? ¿Le hace juego al auto? Bueno, cada parte, cada cosita, la mascarilla, la parrilla, el foco, el parachoque, el llanta, la puerta, esta línea, la curva, el spoiler de atrás, parabrisa, ay, no sé más nombre de la parte del auto, la patente, todo esto eh, fueron diseñados por personas que saben hacer, saben evocar, saben provocar bueno, a los consumidores, a los amantes de los autos. Y es importante entonces que nosotros como lector, intérprete, incluso como quienes escuchamos pasivamente un mensaje de nuestros predicadores, saber que las partes de un texto, un capítulo, un párrafo, una parábola, una metáfora y unos cuantos versículos, em, está en función de hacer que esa obra tenga sentido. No es bueno que tratemos de dar sentido a unos cuantos versículos, ignorando lo que esos versículos, ese texto hace para que el texto completo funcione. Así que con todos estos elementos, yo quiero invitar a pensar que el Jesús mateano es un personaje de una narración que nos inspira en la peregrinación de fe, de nuestra peregrinación, y no simplemente como un objeto de nuestra adoración. Y cuando estaba
todo esto estoy explicando el contexto de la investigación, ¿no? Y también nos invita, entonces, o los invito a comprender mejor de qué manera yo planteo la lectura del Evangelio de Mateo. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces sermones sobre las parábolas del sembrador. Las parábolas del sembrador está en Mateo, en Marco y en Lucas, y también en el Evangelio de Tomás. Así que es una parábola bastante conocida y frecuentemente escuchamos mensajes basados sobre esta parábola. Cuando estaba preparando un día un mensaje, ¿cierto? Para la iglesia, y se me ocurrió comparar. Y encontré con que es bastante igual, ¿no? Puse en amarillo camino, pedregales, espino y buena tierra. Hay una salvedad aquí en Mateo, perdón, en Marco dice categóricamente no dio fruto. Mateo lo elimina. Mateo como que no es tan categórico, porque igual semilla que cae en espino puede dar algo de fruto, no seamos tan categóricos o pesimistas. Pero lo llamativo está en que la semilla que cayó en buena tierra, fíjese, Marco dice que y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero en Mateo dice que produjo, ¿cierto? ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Y esto es de Reina Valera 60. Yo quiero advertirle a ustedes que si leen ahora mismo la versión NBI, nuestros traductores cometieron un error de porte de un buque. Seguramente los tradujeron de memoria. O a lo mejor usar un criterio de que habría un error, pero para eso debieron haber puesto una nota nota a pie de página. La NBI comete el error de colocar, ¿cierto?, los números en Mateo, igual que Marco, 30, 60, 100, cuando todos los textos, testimonios griego, incluso las traducciones, dice 30, 60, 100 en Marco y en Mateo 100, 60, 30. Me quedé pensando en eso. ¿Qué le pasó aquí a Mateo? Mateo le soplaron mal. ¿Qué habrás fumado? ¿Qué habrás tomado cuando estaba escribiendo eso? Se supone que el, el autor canónico, no estaba consciente de que estaba escribiendo la Biblia, que sería, ¿cierto?, un libro sagrado y canonizado, etcétera, etcétera, pero estaba frente a una tradición de Jesús. Estaba manipulando, por decirlo así, estaba escribiendo lo que ha sido transmitido de la boca de Jesús a los apóstoles y luego por los testigos. Y, y qué tanta liviandad, ¿ah? ¿Por qué con tanta liviandad cambia lo que una tradición tan respetada como Marcos, que era leída en todas partes, estos números de 100, 60, 30? Quedé loco y pensando, ¿qué le habrá pasado a Mateo? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pero la interpretación de eso lo vamos a dejar para seguramente la próxima sesión. Yo aquí quiero plantearles a ustedes algo muy importante. Toda lectura bíblica, ¿no? Al menos vamos a hablar de la Biblia. Toda lectura es hipotética. Eso es importante. Y no debe no ser, ¿sí? No sé si me entiende lo que quiero decir. Todo lo que nosotros hacemos con la exégesis debe ser hipotética. Y no debe intentar de que no sea hipotética. Eso lo hacen solamente los fundamentalistas, los literalistas. Y van a decir simplemente, ahí dice, la Biblia dice. Nuestra lectura tiene que ser hipotética. Es decir, seguramente este texto, en base a lo que dice textualmente, ¿no?, de la investigación lingüística y comparando las traducciones y investigando en la lengua original,
y también los contextos históricos, culturales, políticos, geográficos, todo ello me permite pensar que tal vez este texto intentó decir tal cosa. Así que toda lectura debe ser hipotética. Intentar de decir que la Biblia, esta parte de la Biblia, no, este texto dice así, por tanto significa esto, eso es una, no sé, vamos a decirlo más suave, falta de madurez como lector de la Biblia. Ahora, ¿por qué podemos hacer una lectura hipotética? Porque aquí debe ser nuestros autores. Iba a decir de otra manera, pero me falta corregir. Ya que nuestros autores y los destinatarios no están para defenderse. Como no pueden defenderse, podemos decir lo que quiera. No, no. El profesor Cristian Cabrera, que es colega del seminario, mi amigo, siempre usa esta expresión. La obra ha superado el autor. El autor ya no está, pero la obra permanece y ha superado al autor. ¿Ah? Al menos ha vivido más que el autor, y eso nos permite entonces trabajar con el texto, iluminando nuestra realidad. Y para ello nosotros debemos desde nuestra experiencia, con lo que contamos de datos, establecer unas hipótesis y hacer entonces exégesis hermenéutica. Puedes salir un ratito de Mateo, a ver qué le parece si vamos a Génesis para plantearle un desafío. Génesis capítulo 22, allí encontramos el relato de la prueba de Abraham, ¿cierto? Dice que Dios probó a Abraham y le dice, Abraham, toma a tu hijo, hijo único, al quien tú amas, y llévalo, súbelo a la montaña para que ofrezca allí un sacrificio. Y ustedes ya saben el relato. El relato hace mucho énfasis que caminaron juntos, fueron juntos, y cuando ibas a sacrificarlo, escuchas la voz del cielo que dice, Abraham, Abraham, no lo toques, no le haga daño, no lastimes. Y vio un carnero que estaba enredado en una zarza, y entonces ofrece sacrificio. Pero lo importante es allí es que casi al final, ¿no? Versículo 18, 19, dice que Abraham regresó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Isaac? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no regresó con Isaac? Entonces, todas estas cosas de que cuando dice, anda con Isaac, súbelo allí a la montaña para que ofrezca sacrificio, no dice que ofréceme en sacrificio a Isaac. El lector tienes que establecer una hipótesis de por qué Abraham entendió que Dios estaba pidiendo que ofrezca a Isaac en sacrificio cuando el texto no lo dice así. Y también tratar de establecer una hipótesis de qué pasó con Isaac, por tanto, qué es lo que quiere decir ese texto cuando dice que Abraham regresó. ¿Y qué pasó con Isaac? Bueno, es la tarea del lector, establecer hipótesis y tratar de dar una comprensión y iluminar su propia realidad. Después hagamos un curso de ese texto. Ahora sí, vamos a algo más entretenido, el problema sinóptico. Seguramente este meme ustedes lo habrían visto en otras ocasiones. A mí me pareció genial cuando lo vi y lo guardé en mi computador. Borro muchos archivos, pero ese no. El hecho de que tengamos muchos textos sinópticos con diferencias, y diferencias radicales incluso, diferencias que es irreconciliable. ¿Cuál es el problema? ¿Se trata de diversidad o falta de objetividad? ¿Cuál debe ser el criterio con que debemos examinar los evangelios sinópticos? Ahí entra entonces el tema retórico. El tema retórico quiere decir que lo que determina la diversidad del texto, las diferencias que hay entre los sinópticos, tiene que ver con la retórica, es decir, la situación, la necesidad de la comunidad destinataria o de las comunidades destinatarias, y el ingenio y el espíritu
del autor que quiere conducir a su comunidad hacia una dirección. De ahí entra entonces lo que dice Tyson en su texto, en su título, ¿no? Que dice las políticas eclesiales, la redacción de los evangelios y la política eclesial. Hagamos un simpático ejercicio de, de encontrar las diferencias en estos dos dibujos. Le doy 10 minutos para que observen ambos dibujos. Sí, ya lo pillaron, ¿cierto? Bueno, los más notorios son tres cosas. Son tres cosas que podemos notar. Primero, la lengua, ¿cierto? La lengua del perro. Yo no sé ni cómo se llaman estos perros, los personajes. Creo que se llama Homero y Lisa. Y las colas del perro. ¿Cuál es el tercero? El tercero puede ser lo que están pensando los personajes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué están pensando? El segundo ejercicio. ¿Ven las diferencias notables? Sí, ¿cierto? La bufanda, por ejemplo, la posición del pájaro y la boca de la zorrita. ¿Y qué más? La rama de este árbol. Y además lo que está pensando la zorra. ¿Quién sabe en qué está pensando? Entonces aquí voy a hacer una pequeña, pero muy pequeña introducción para dejar entonces entusiasmadas a que busquen más textos para investigar para los que no han tenido la formación en esta materia. En las investigaciones sinópticas se habla de la teoría de las dos fuentes. Es decir, que para conciliar las diferencias que hay entre Lucas, Mateo y Marcos, reconociendo que Marco es la prioridad, es decir, es el primer evangelio canónico que se conoce, se escribió primero Marcos, es lo que afirman los investigadores, y hasta ahora esta es una teoría vigente, es decir, no ha habido una teoría que ha podido superar esta teoría. Entonces, Mateo y Marcos usan, si Mateo y Lucas, ¿qué me pasa? Mateo y Lucas usan a Marco como fuente cuando escribe, tenían a la vista a Marcos. Pero sucede que hay muchos elementos de Marcos en Mateo y Lucas, pero también hay cosas que son comunes entre Mateo y Lucas, pero que no están en Marcos. Por tanto, debería haber una fuente distinta que no sea Marcos. ¿Se entienden las ideas, cierto? Mateo y Lucas tienen cosas que coinciden, pero perfectamente, pero que no están en Marcos. Por tanto, ellos copiaron de alguna parte, aunque existe la posibilidad de que Mateo copió a Lucas o Lucas copió a Mateo. Pero aquí no estamos para explicar así como la teoría de las dos fuentes como la única vía de comprender, pero debemos entender que Marcos era la fuente principal, pero había otra fuente o había una interdependencia entre Mateo y Lucas. Esta teoría siguió desarrollándose, entonces luego hablaron de la teoría de las dos fuentes. ¡Ay, se me fue! ¡Ay, no puedo volver! Bueno, pero hablaron también, aquí están. Si bien había Marco y fuente Q, Mateo y Lucas, usando entonces dos fuentes, pero también empezaron a reconocer que Mateo y Lucas tenían sus propias tradiciones, que no necesariamente copiaron de otro lugar. Por ejemplo, el mismo relato del nacimiento de Jesús, de Mateo y Lucas, son absolutamente distintos. Y podemos recordar que en Mateo hay un relato muy curioso, en donde cuando le preguntas a Pedro, ¿tu maestro paga impuestos del templo? Este dice que sí. Luego Jesús conversando con Pedro, bueno, ¿qué has dicho? Jesús pide a Pedro que vaya a tirar anzuelo, y
si pica un pescado que saque las monedas, con eso pague el impuesto. Ese relato es único de Mateo. Entonces reconocemos que Mateo tiene sus propias tradiciones. Además, no hay una sola versión de Marcos. Lo más probable, revisando distintas traducciones y distintas fuentes llamados testimonios de la antigüedad, Marcos también tenía distintas versiones por el progreso que tiene, pero que finalmente se cristalizaría en una versión definitiva de Marcos. Y lo mismo con la fuente Q. Seguramente había una fuente Q que influyó a Mateo, por eso es QM, y fuente Q que estaba más cercana a Lucas. Así, la teoría de las dos fuentes, propuesta por los autores como Schleiermacher y Breve, posteriormente han sido investigados y matizados de esta y otras maneras. Pero aquí les presento como el esquema más general. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que tengo como 5 minutos más, ¿cierto? Sí. Para terminar la primera parte. En la investigación neotestamentaria, yo digo, enfoque generacional la lleva. Como dice aquí, había un letrero que decía Renca la lleva. En la investigación neotestamentaria, una de las últimas teorías que ha surgido, y eso lo encontramos en Rafael Aguirre y Michael White, son ambos textos publicados por Verbo Divino, el enfoque generacional, es decir, donde destaca que el cristianismo primitivo, los orígenes, y asimismo, naturalmente, los textos del Nuevo Testamento, surgen entonces en este desarrollo de las generaciones que van de la primera a la cuarta generación. En la primera generación se encuentra entonces la misión paulina del 30 a 70. Cada generación tiene como 40 años. Y los evangelios están encuadrados en la segunda generación que va del año 70 a 110. No vamos a ahondar en ello porque eso da para un curso completo. Ahora solamente vamos a mencionar que en la segunda generación es allí donde ocurre la conservación, porque materializan las tradiciones de Jesús que se transmitía a través de tradiciones orales. Una de las características o características generales del cristianismo de la segunda generación es que había pluralidad. Es decir, el evangelio había llegado a muchos lugares, geográficamente hablando y culturalmente hablando, y se encuentra con también distintas creencias, distintas religiones y distintas culturas, y allí se configura también, no como una fe única, sino que dialoga, y allí sufren también la permeación de las creencias de aquellos lugares, y los textos cristianos son producidos mayormente en esa generación. Ahora, solamente quiero plantear esta pregunta para que ustedes incluso discutan durante la conversación en el grupo pequeño. Cuando llega la segunda generación, lo que sucede es que las tradiciones que se transmitían oralmente de Jesús, ¿no? Sobre Jesús, se materializan en escritura. En ese proceso de pasar de oralidad a la escritura, ¿se pierde o se gana? ¿Mm? Sería muy interesante que ustedes pudieran discutir sobre ello, para que podamos también usar como base de la segunda parte. ¿Qué le parece? Creo que ya es tiempo, David. Sí, súper. Estamos justo. Sí, intertextualidad en el sentido de que cuando comienza a leer Abraham fue padre de Isaac, tiene que recordar todos esos paisajes del Antiguo Testamento.
cada detalle, cómo ocurrieron las cosas. Entonces, de esa manera se vuelve sabroso cuando dice que David fue padre de Salomón y dice cuya madre es Betsabé. Cómo olvidar esa, esa canallada de David. Entonces, de esa manera uno puede leer disfrutando. Pero, pero todo eso es bonito. Pero llega un momento que cuando habla de la tercera generación, ¿cierto? De vuelta del exilio, como que, ay, no, porque no conozco a ninguno de ellos. ¿Acaso Zorobabel? Pero los demás personajes que aparece ahí, la última persona, no lo conocemos. ¿Quiénes son? No hay registros de ellos. Entonces se vuelve aburrido. Porque ¿quiénes serán estos? ¿Qué habrán hecho estos? ¿Por qué lo mencionan aquí? Así que la lectura de la genealogía llega así como con la imaginación, recuerdo intertextual, hasta cuando habla de Zorobabel. De ahí en adelante, ¿quiénes serán estos? Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Yo lo que quiero explicarle metodológicamente, que voy a tratar de ir avanzando rápido, esperando solamente dejarlos así como picaditos, con bichitos de que habría que leerlo. No darle como resuelto lo que yo pienso cada palabra de los textos que vamos a estudiar, sino lo grueso, lo interesante con que usted puede comenzar a hacer una lectura del Evangelio de Mateo y no explicarle, ¿cierto?, cada coma, cada cosita, porque así no vamos a lograr en estos 5 cursos hacer un panorama completo del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Eso quería comentar. Ahora voy a compartir con ustedes. Solo antes de comenzar, profesor, Sí. decirles que al finalizar la exposición del profesor Jun, pueden hacer preguntas, pueden hacer devoluciones, digamos, pueden hacer comentarios o manifestarle alguna duda. No les puedo asegurar que el pastor va a clarificar su duda, quizás la aumente. Eso es lo bonito. Por tanto, quédense al final. Y al final le voy a pedir, eso sí, que si pueden desactivar sus cámaras para sacar una foto para todos, para nosotros, para Diálogo, es bien importante contar con esos registros fotográficos. Y de paso, saludo a todos los amigos de Chile, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Estados Unidos, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y España, que no están, algunos no pueden estar acá y lo van a ver grabado. Entonces, un saludo cariñoso para todos ustedes. Ahora sí, Pastor Jun. David, Venezuela también. Perdón, Venezuela. Toda la razón, toda la razón. Qué bueno. Vamos a continuar con la parte introductoria, el reforzamiento teórico para contextualizarnos, ¿cierto? En qué mundo estamos. Me gustaría ir directamente al texto, pero necesitamos hacer esto sí o sí. No sé a qué llegaron con que se pierde o se gana al pasar de oralidad a la escritura. Sin duda se pierde algo de la riqueza de la oralidad, donde la cosa se dice con gesto, con voz, con entonación, con énfasis, que, que en realidad es bonito, porque a mí me gustaría escuchar de qué manera Satanás tienta a Jesús. No sé, con qué voz habría tentado a Jesús. Y cuando Jesús le contesta a la mujer cananea, cuando le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, con qué voz le habría dicho? No creo que haya dicho tan plano y llano, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No sé, uno tiene que ser capaz de imaginar ello, pero en la oralidad aquello debe haber sido en forma natural. Nosotros tenemos que imaginar esa voz, esa entonación y esa cara. Cuando Jesús le dijo, vete Satanás, habría dicho, vete Satanás, o habría dicho, vete Satanás, no sé. O habría dicho, ay, vete Satanás. ¿Qué ustedes han imaginado al leer ese texto? Pero, ¿qué se gana cuando pasa de la oralidad a la escritura?
eso de pasar de la oralidad a la escritura es un proceso que va más allá de simplemente, ya, dijo tal cosa. No, es una verdadera composición. Es una verdadera composición con un proceso de verter en un proceso de cristalizar una estructura mental, en donde no solamente traspasa la memoria al texto, sino juega con las palabras, forma una estructura tensional entre personajes, entre los elementos de fuerzas, de oposiciones, y presenta también aquellos elementos que pueden ser repeticiones para provocar al lector que aquí algo quiere decir. Por tanto, la escritura como una narración, pero también como una forma de asegurar que no se pierda la memoria, tiene una gran importancia. Porque si no hubiera pasado a la escritura, quizás, ¿qué estaríamos escuchando hoy de Jesús? A lo mejor nos presentaría un Jesús como un soldado de la cruzada. Quizás cómo habría cambiado la figura de Jesús que se nos presentaría hoy si fuera que solamente a través de la oralidad nos hubiera llegado. Tal vez hubiera llegado con la figura de un filósofo de la Ilustración, hablándonos todo enredado, todo así como con conceptos, no hablando de la sencillez de del paisaje, de agricultura, de la vivencia tan hogareña de Palestina. Así que esto de pasar de la oralidad a la escritura tiene pérdida, pero también ganancia importante para nosotros. Sin duda habría otras cosas que mencionar, pero eso me acuerdo ahora. En el estudio de los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo, hay muy pocas fuentes de investigación, y la mayoría de las fuentes de investigación que nosotros disponemos son de carácter literario, como por ejemplo los evangelios, ¿no? Y por lo demás, muchos evangelios no canónicos, que, que muchas veces también los miramos con sospecha y no le damos el valor que corresponde, porque justamente tampoco conocemos tan bien su origen, su contexto. Así que no son tanto las fuentes de investigación como de dónde estudiar el Evangelio. Y cómo estudiar, cómo conocer el contexto social y sobre todo cómo conocer cómo era realmente la iglesia en donde, la comunidad en donde se escribió el Evangelio de Mateo. No hay cómo saberlo. Últimamente está de moda, perdón, la expresión está de moda, ¿cierto? Y debería ser así, no lo digo peyorativamente, el método exegético sociológico, en donde el conocimiento de la sociedad de aquellas épocas, llámese también antropología cultural, nos permite un acercamiento más certero al texto bíblico, pero eso habla siempre de la generalidad. Así era. Bueno, que los hombres eran más importantes que las mujeres y los niños, por decirlo así. Pero ¿y eso cómo está reflejado en el texto bíblico? Sin duda ayuda, pero no nos dice cómo era la comunidad destinataria. Así que siempre quedamos con unas lagunas importantes para entender los evangelios, en este caso, evangelios de Mateo. En la segunda generación ocurre dos hechos importantes. Está la guerra judía, que va del 60 a 70, en manos de Vespasiano y su hijo Tito, y la desaparición justamente por la guerra, pero también por la muerte natural. Recuerden que la expectativa de vida de aquellas épocas era como 40 años. Si pasaba los 40 años, era macanudo. Pocas personas sobrevivían más de 40 años y muchos morían en la infancia. Así que no solamente hubo una larga guerra que acaba en Masada, sino también los testigos directos de Jesús comenzaron a desaparecerse por esos años. Y eso
es importante porque la guerra judía, no solamente es que los judíos perdieron la guerra, sino también afecta el sentimiento religioso, el destino del pueblo de Dios. Y también provoca la guerra de Judía desprecio y rencores contra los judíos, porque los cristianos, basándose en, como lo contaría, sí, creo que siglo IV, ¿no? Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, que los cristianos, ¿no? Obedeciendo a las tradiciones de Jesús recibida, al ver la guerra, huyeron. Porque así dice en Marcos capítulo 13, por ejemplo. Ellos huyeron de la guerra y no pelearon junto a sus hermanos en contra de los romanos. Así que los cristianos, los seguidores de Jesús, los llamados los nazarenos o los nazareos, eran considerados como casi como traidores. Así que, y la destrucción del templo afecta entonces también la fe de muchos judíos judaizantes. Los judíos cristianos, judeo-cristianos palestinenses estaban profundamente afectados. Recuerden que la tradición nos dice que los discípulos de Jesús iban al templo a orar. No es que haya sucedido una desvinculación inmediata en el tiempo de Jesús, sino esta separación de la iglesia del judaísmo ocurre paulatinamente y se concreta mucho tiempo después. Así que la destrucción del templo y de Jerusalén afectó grandemente la fe de los judíos, pero también de los cristianos. Y naturalmente la desaparición de los testigos directos de Jesús obligó a que tienen que preocuparse de preservar, conservar la memoria. Aquí donde entonces este esfuerzo de querer conservar la memoria de Jesús va acompañado de la memoria social e identidad colectiva, identidad social. Rafael Aguirre dice, los recuerdos colectivos en que se basa la identidad de un grupo, en nuestro caso, los discípulos de Jesús. ¿Ya? Es un texto de un texto mucho más grande, lo puse ahí para que recordemos que estamos hablando del recuerdo colectivo de los discípulos de Jesús, que se piensa su identidad a partir de la experiencia de Jesús y de lo que se le ha transmitido. Y obviamente por diversas razones, pero principalmente por la destrucción de Jerusalén y por la muerte de los testigos de Jesús, la memoria e identidad colectiva de los discípulos de Jesús entra en fuertes crisis. Ahora, hay algo muy interesante que dicen los antropólogos, es que la primera generación y la segunda generación, es decir, los padres y los hijos, no se interesan tanto eh, por conservar o recuperar las memorias, sino son los nietos que se preguntan quién soy. Es muy interesante, ¿no? Bueno, yo en carne propia le puedo explicar que es así. Yo llegué acá con mi mamá en el año, como dijo David, ¿no? En el año 89. Ya llevo acá 31 años, 9 meses. Tengo 2 hijas grandes y mis hijas se preocupan de conocer, de recordar. Y bueno, eso ocurre de distintas formas. Le gusta hacer todas las teleseries coreanas por alguna razón, porque habiendo teleserie turca, no sé, pues de otra cosa, le gusta la teleserie coreana. Y así aprenden el coreano. Le gusta la comida coreana, también es parte de la recuperación de la memoria cultural. Así que no solamente se da en el hecho de conocer la genealogía, claro que sí también nos preocupamos de ello, pero los nietos son los que se preocupan por recuperar la memoria. Entonces, lo que pasa con la primera generación, no se preocupa por la memoria histórica, memoria cultural, memoria social, porque para ellos es algo obvio por lo que son ellos. La primera generación, supónganse inmigrantes, ¿no? Personas en situación de inmigración, se dice hoy día, ¿no? Inmigrantes suena peyorativo, entonces la persona en situación de inmigración, ellos se esfuerzan para insertarse en una nueva situación de vida.
Ellos no se preocupan en escribir historia. Esto es lo que somos. Porque tiene que luchar, tiene que sobrevivir. Los hijos los hijos, ¿no? La segunda generación se adaptan rápidamente. Bueno, cosas de mirar a mí, yo soy la segunda generación. Entonces, lo que sucede con los hijos, con la segunda generación, incluso pierden la lengua materna porque sienten la necesidad de insertarse. Eso también tiene que ver con que los hijos, cuando ven a sus padres, la primera generación con dificultad de adaptación, cuando no le cuesta aprender la lengua, los hijos no quieren vivir esa vergüenza. Los hijos quieren también ayudar. Los hijos no quieren pasar la experiencia que ha pasado sus padres. Entonces, se adapta muy rápidamente, inconscientemente o conscientemente, y ello significa entonces la pérdida de la lengua materna y de la cultura. Se olvida, se pierde la conexión con su tierra de origen. Pero la generación de nietos, ¿no? La generación nieta ya más establecida, sin necesidad, sin esa preocupación de adaptarse, tienen tiempo y tienen, no sé, habilidades para entonces recuperar, hacer un esfuerzo de recuperación de la memoria histórica y la identidad. Porque aquellos entonces le da la reivindicación personal, pero también social, de dónde vengo yo. Es así, entonces, Marcus Hansen dice en su libro, que está señalado abajo como fuente, el principio de la tercera generación. Quien tenga coraje para codificar las leyes de la historia debe incluir lo que puede llamarse el principio de interés de la tercera generación, derivado del fenómeno casi universal, según el cual lo que los hijos desean olvidar, los nietos desean recordar. Bueno, en contexto de una familia de situación de inmigración que sufre no necesariamente una experiencia de acogida, sino rechazo, discriminación, cosa por estilo, incluso la propia dificultad de la vida, desea olvidar ello, porque son experiencias traumáticas. Pero los hijos después quieren recuperar porque quieren saber quiénes son. ¿Por qué tengo este apellido tan corto? Yo tengo el apellido Yun, entonces, ¿de dónde vengo? ¿Por qué yo soy Yun y no tengo ese apellido largo de los alemanes? Entonces podría ocurrir esa búsqueda. ¿Y por qué nosotros entramos descalzos a la casa y no entramos nomás con zapatos y con la mugre? Entonces los hijos preguntan, los nietos preguntan. Ahora, poco después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, la generación de jóvenes, de los nietos, se interesa por recuperar la memoria de Jesús, porque ellos mantienen una tradición basada en la adoración de Jesús, en el seguimiento de Jesús, y todo lo que se hace en nombre de Jesús. ¿Y quién es este? Esa es la pregunta. Entonces, ¿para qué recuperar las memorias? ¿Por qué queremos saber lo que pasó en el pasado como colectivo que tiene una identidad del pasado? La función de la memoria social no es solamente recordar la memoria objetiva, sino que la memoria del pasado debe configurar el presente. De lo que se vivió, de lo que éramos, tiene que ayudar para que en el presente podamos expresar nuestra identidad y configurar nuestra manera de ser. Ahora, ¿cómo recuperar la identidad del pasado? O sea, yo recuerdo que, no sé si ustedes han tenido la experiencia en las fiestas patrias o las fiestas importantes en su país, donde se reúnen todas las familias, ¿no? Comienzas a recordar, o incluso esto ocurre cuando hay funeral, ¿no? Fallece el patriarca de la casa o la matriarca. Dice, yo recuerdo que mi tata dijo un día, o recuerdo que el tata hizo tal cosa, recuerdo que el bisabuelo hizo tal cosa o dijo tal cosa. Entonces, empiezan a conversar, que eso fue lo que te dijo, a mí me dijo otra cosa. ¿Ah? Entonces, esta confrontación de distintas memorias va controlando o recoger lo que es común, va controlando la memoria social, la memoria colectiva. Así que el hecho de que haya un líder importante que dice, no, a ver, yo voy a decir lo que ocurrió de verdad.
no es tan así. La memoria social se realiza bajo control de la misma comunidad y así también se transmite. Ahora sí, pero antes, mire, yo quiero contarle una de la memoria social o memoria de la familia. Desde que éramos niños, nos contaba en la familia que nuestro antepasado más importante tuvo una experiencia que hizo que llegara a ser una persona importante en la nación. Ya era un ministro de la nación. Estamos hablando, yo soy la generación 32 o 36, ya no lo recuerdo, voy a tener que estudiar de nuevo. Yo soy la generación 32 o 36 de nuestra familia Yun, y nuestro antepasado más importante era ministro del Estado y fue enviado como embajador. Llevaba una noticia importante con que podía evitar una guerra con un reino imperio chino. Y en su camino hacia China llegó a un río y no podía cruzar porque había llovido mucho. Y estaba con el apuro, con la urgencia de cruzar ese río, de modo que estaba casi ya llorando al borde del colapso, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que llevar este mensaje para que no ocurra la guerra. Y en eso, unos pececitos comenzaron a salir del agua y formaron un puente sobre el agua. Y es así como nuestro abuelo pudo cruzar pisando los peces y llegar al otro lado. Desde allí, que nuestra familia no comemos, hay un pez que, no todos los peces, ¿sí? Me gusta el salmón, me gusta todo eso, pero hay un pez que nosotros no comemos en nuestra familia, porque fue el pez que ayudó a nuestro abuelo a cruzar el río. Vaya a saber. ¿Ustedes creen en los milagros? Sí, pero no lo que dice la Biblia. Pero no sé qué habría pasado. Bueno, eso es lo que nos transmite y por alguna razón, cuando le comenté a mi tío menor, el hermano menor de mi papá, que yo en un viaje que tuve en Bolivia, en un viaje misionero, comí ese pescado sin saberlo. O sea, no sabía que era ese. Y le mostré la foto a mi tío de mi viaje misionero, pero ese es el pez que nosotros no comemos. ¡Ah! Casi me excomulgan de la familia. Así de importante la memoria colectiva. No sé si aquí va a ayudar, pero bueno, es que yo lo encuentro bonito, entonces habría que conservar esa memoria familiar. Ya se lo conté a mis hijas, así que pobrecita. Estoy buscando cómo presento de nuevo, proyecto de nuevo. Ahí está. Oh, no me deja compartir, David. Ahí sí. Aquí estamos de vuelta. Entonces ahora sí que entramos al Evangelio de Mateo. Recuerden que vamos bastante rápido presentando entonces como flash de idea para que ustedes puedan hacer una lectura más profunda. A mí me gusta este título, un difícil pero no imposible consenso. Está difícil las cosas, pero no va a ser imposible. El Evangelio de Mateo es, digo, en parte, resultado del diálogo con el rabinismo inaugurado ahí, en que cuando la destrucción de Jerusalén y del templo ocurre, terminan con los sacerdotes, ¿cierto? Terminan también, por tanto, los saduceos que tenían su sede en el templo, y se acaban también más o menos, alejan del centro de urbanizaciones a los rebeldes, a los que eran como extremistas, como los esenios, y quedan entonces solamente los fariseos como sobrevivientes del judaísmo. Ellos inauguran el rabinismo porque consideran que su misión es conservar la tradición, porque fue destruido el templo
Y ahora, ¿cómo hacemos que la tradición se mantenga? La escritura y las tradiciones. Y ellos se dedican a enseñar, copiar y mantener, conservar, enseñar la ley, la ley. Sí, el templo se ha destruido, pero la ley sigue vigente. Ya han tenido experiencia en la destrucción de Jerusalén y el templo en la época del exilio, por tanto, ya tienen un antecedente y ellos se dedican y además reclaman ser la única tradición sobreviviente del judaísmo. Y la iglesia comienza a dialogar con el rabinismo de aquella época. Pero ese diálogo es un diálogo muy difícil porque había muchas dudas que despejar. Por ejemplo, ¿ustedes por qué no participaron de la guerra? Ah, es que nuestro líder Jesús dijo que teníamos que huir. ¿Pero cómo? ¿Por qué a ustedes los llaman los nazarenos? Es que nuestro líder era de Nazaret. ¿Por qué un Mesías Galileo y no de Judá? ¿Mm? Y un hijo de David. ¿Ah? ¿Por qué de Galilea, de la periferia? ¿Ah? Y no de Judá, aquí de Jerusalén. Hemos sabido que nadie conoce a su padre. Ah, no, que en realidad su padre se llama José. Lo que pasa es que, ay, no sé cómo explicarlo, que el Espíritu Santo, bueno, ¿por qué Jesús no inauguró el reino mesiánico de David y se murió? ¿Por qué no luchó? ¿Por qué no trajo esa consumación del reino que parece que hablara el libro de Daniel? Ah, lo que pasa es que su proyecto no era un proyecto político, sino, no sé, es que, ay, no sé por qué no lo hizo. ¿Cuál es el verdadero Israel? Pero si es obvio, ¿no? El verdadero Israel es la iglesia, un diálogo de, como decía David hace un rato, un diálogo de sordo. ¿Cómo se explica que el Mesías haya sido colgado en un madero como un maldito? Ah, lo que pasa es que la profecía del Antiguo Testamento decía que... ya. Y por último, ¿ustedes consideran que la ley está vigente o ustedes rechazan la ley? ¿No la consideran como la voluntad última de Dios? Está difícil la pregunta, porque cualquiera de estas preguntas puede provocar un quiebre inmediato entre dos grupos. Con todo esto, tenemos que entonces ir buscando elementos que nos permitan establecer hipótesis de lectura. Se trata entonces un escrito, un libro que está ubicado poco después del año 80, en Antioquía de Siria. No vamos a discutir por qué Siria, por qué no en Jerusalén, por qué no en Roma, por qué no en Éfeso. Hay distintas teorías, pero vamos a optar por la teoría mayoritaria. Después de 80, en Antioquía de Siria. Yo le sugiero que leas a mi maestro Tyson, él tiene una buena explicación. Y una comunidad judaizada y judaizante hace unas 3 décadas aproximadamente. ¿Cómo yo deduzco eso? Sucede que ustedes deben recordar lo que ocurrió con Pablo y David y Bernabé, ¿no? Aquí la experta me va a reprochar después. Sucede que en el libro de los Hechos, capítulo 15, narra que Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión por el segundo viaje misionero, ¿no? Llamado segundo viaje misionero, que qué hacer con Marcos. Entonces Pablo dice que no, porque él es un desertor, nos causó ya más de un problema y no, que madure primero. Y Bernabé quiere llevar a Marcos. Y finalmente terminaron discutiéndose y se separaron. Bueno, según algunos autores, por ejemplo, entre ellos Zenén Vidal, que más bien se trata de una suavización de un conflicto que ocurrió y que está registrado en la carta a los Gálatas por parte de Pablo. La experiencia que narra en el libro de los Hechos más bien sería una suavización del conflicto que Pablo dice que tuvo con Pedro, que cuando estaban comiendo, ¿cierto? Pedro estaba de visita en Antioquía de Siria, estaban comiendo y llegan unos hermanos de Jerusalén. Y Pedro, cuando ve que llegan unos hermanos de Jerusalén por parte del hermano del Señor,
como que se cambia de mesa. Estaba comiendo con los paganos y se cambia de mesa, así calladito, se va a sentar con los judíos. Recuerden que le hablé de la guerra de los judíos del año 66 a 70, hizo que muchos judíos huyeran y llegaran en calidad de refugiados a Antioquía de Siria y así muchas ciudades. Entonces, Antioquía de Siria, allí llegaron muchos judíos y se integraron también en las iglesias. Bueno, puede ser creyente, pero también recordemos que todavía no estaban cerradas las iglesias y también nuestra experiencia nos indica que los refugiados, las personas en situación de inmigración, van a las iglesias donde los acogen, porque las iglesias sin distinción, sin discriminación, ofrecen ayuda y acogida. Con mayor razón, una iglesia judaizante estaría muy abierto a ayudar a aquellos que llegaron como refugiados de la guerra, porque eran hermanos. ¿Por qué digo que era una iglesia judaizada y judaizante? Porque de esa experiencia que tuvo Pablo y Pedro y Bernabé, donde Pablo confronta a Pedro, tú siendo judío, etcétera, etcétera, Pablo en el fondo reprocha porque Pedro, a pesar de la experiencia misionera de la iglesia de aquella época, tuvo temor, tuvo vergüenza de estar con los paganos y se junta más bien con los judíos y así desprecia a los paganos, a los gentiles de las iglesias. En esa experiencia también participó Bernabé, dice Pablo, ¿no? Incluso Bernabé, qué raro porque Bernabé había sido misionero junto con Pablo a los gentiles, pero Bernabé finalmente era un líder importante de la iglesia de Antioquía de Siria y se unió a este grupo judaizante al cual Pedro manifiesta su preferencia. Entonces, aquello hizo que Pablo abandonara la iglesia de Antioquía de Siria y emprendiera un viaje misionero solo. De ahí en adelante, lo más probable, no hay cómo comprobar, pero estableciendo hipótesis de lectura, que esa experiencia de conflicto hizo que, bajo el liderazgo de Bernabé y también influencia de Pedro, que Pedro era un personaje importante para el cristianismo, entonces la iglesia de Antioquía de Siria, donde también había un montón de judíos llegados de la guerra, venidos de Palestina, habría empezado allí, habiendo sido una iglesia misionera antes, se vuelve en una iglesia judaizada y judaizante, y eso hace unas 3 décadas aproximadamente, desde el año 49, por ahí. Así que esta es la hipótesis de lectura del contexto eclesial. No tan descabellado, pero tampoco se puede probar tan certeramente, pero como les dije, habría que leer siempre con unas hipótesis, no hacer una lectura general, será esto otro. Eso nos permite hacer una lectura hilvanada, de modo que podemos ir comprobando con lo que vamos a leer. De eso se trata este curso también. ¿Quién es el autor? Obviamente no se trata de Mateo Leví, el cobrador de impuestos que aparece en el relato. Es un autor ignoranónimo, como decía el pastor Oscar Pereira. Algunos de ustedes los conocieron. Mi profesor, que en paz descanse, debe estar discutiendo sobre el sermón de la montaña con Jesús. El pastor Oscar Pereira usaba esta expresión. El autor ignoranónimo. Es anónimo y lo ignoramos, da lo mismo, no lo conocemos, no hay manera de saberlo. Así que solamente podemos decir sus características. Una persona que era conocedor de la escritura, el Antiguo Testamento, y una persona muy hábil literariamente hablando, una persona que conoce muy bien el griego, pero de origen judío, y que es una persona también con mucha capacidad de relacionar o buscar conciliación, reconciliación y el consenso. Seguramente un líder, pastor, maestro de la comunidad mateana. Más que eso no podemos decir. Es una comunidad en situación de conflicto, una comunidad que ha perdido el impulso inicial por la misión por justamente frecuentes conflictos. Una iglesia que su diversidad se manifiesta en conflicto y no en enriquecimiento mutuo.
Y hay un líder que busca consensuar estas distintas facciones y grupos que reclama privilegio, reclama ser auténticamente como grupos seguidores de Jesús. Es una difícil tarea, pero nuestro autor busca ciertos elementos comunes para todos los grupos, de manera que puedan decir, bueno, eso me gusta, eso, bueno, a mí también me interpela, sí, a mí también me importa eso. Y para ello ha encontrado que hacer la voluntad del Padre sería como el elemento común para todos los grupos y todas las personas que conforman la comunidad. Vamos a ver por qué. Ahora, para lograr que la comunidad pueda buscar el consenso y vivir una transformación, necesita reforzar varias cosas que están en discusión y es la base de toda comunidad cristiana. Por ejemplo, la idea del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Necesita también redescubrir la imagen del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo es el Mesías? Y su misión, ¿hasta dónde alcanza? También es importante descubrir o replantear el concepto de justicia. ¿Qué significa ser justo? De modo que todo esto tiene que repercutir en la comprensión de la presencia de Dios si quieren ser una iglesia, si quieren ser una comunidad que puede decir Dios está con nosotros. Es importante comprender qué significa que Dios sea presente o esté presente en medio de nosotros. Y todo ello tiene que repercutirse, todo ello tiene que resultar en la resolución de conflictos. Ya. Creo que ustedes tienen textos sobre Antioquía de Siria, ¿cierto? Así que vamos a pasar esto de largo y vamos con la genealogía. Debemos preguntar siempre, ¿la genealogía para qué? Desde el punto de vista funcional, de por qué nuestros antepasados de fe colocaron el Evangelio de Mateo al inicio del, del Nuevo Testamento. Es importante recordarse. Le voy a mostrar algo, miren. Yo todavía conservo esta cosa que preparé en el momento en que hacía clases de contextos de la Biblia, lo usé para mostrar esto. Entonces ustedes ven aquí rollos, ¿cierto? Y mire, el jarrito de Cueva de Qumran y rollos. Supónganse que estos son los libros o rollos de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por cuál empezaría? Si los textos se presentan así como rollo, en realidad no tiene el comienzo. No sabemos en realidad cuál es el texto con que empieza el Nuevo Testamento. Pero como la Biblia nos ha sido transmitida de esta manera como libro, como un formato de códice, el Evangelio de Mateo quedó al comienzo. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de elegir. Unos cuantos decidieron que el Evangelio de Mateo debe estar al inicio del Nuevo Testamento. Entonces, debemos preguntar, ¿genealogía para qué? Yo creo que aquellos que pusieron el Evangelio de Mateo al comienzo lo hicieron principalmente porque empieza con genealogía, de modo que vincula con el Antiguo Testamento. Pero también por el prestigio que tenía el Evangelio de Mateo en aquellas épocas, porque era considerado como el Evangelio eclesial y más importante y más leído. Sin embargo, eso todavía nos dice genealogía para qué. Aquí una de las cosas importantes es recordar entonces que la genealogía que tenemos en el Evangelio de Mateo es una genealogía particular, no es una genealogía común, no es una genealogía que intenta, como algunos comentaristas dicen, para destacar la sangre real, ¿no? El pedigrí de Jesús. Es una genealogía muy particular en donde más que ver realmente el carácter auténtico de la sangre real, basado también en David y Abraham, lo que vemos son cosas muy interesantes que nos llama atención, por ejemplo, la presencia de mujeres en la genealogía. Claro, no se puede colocar mujeres en la genealogía. Yo creo que sí, pero nuestra genealogía tiene a mujeres particulares. Falta Sara,
falta Rebeca, una tremenda mujer, y faltan muchas mujeres interesantes, importantes de nuestro relato. Pero sí está Tamar, está Rahab, está Ruth, ¿y quién más está? Betsabé y María. Es importante pensar entonces cuáles son las características que nosotros conocemos de ellas. Pero antes de pasar la diapositiva, quiero que ustedes se fijen, yo puse el número. Abraham como el primero de las primeras partes, donde dice que había 14 generaciones de Abraham, hasta David como 14. Mire, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con David. Pero recuerden Tamar, Rahab y Ruth. Y en la segunda parte, recuerden que ya contamos David, por tanto no se cuenta de nuevo, pero sí habría que contar Salomón, el hijo de David. Salomón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, efectivamente 14 con Jeconías, el hijo de Josías. Aquí donde aparece entonces, cuya madre había sido la esposa de Urías. Qué increíble, en vez de decir cuya madre había sido la esposa de David, o no sé, cualquier otra cosa, pero no cuya madre había sido la esposa de David, como que le mete el dedo a la llaga, ¿no? Que lo hace a propósito, qué pesado. Como ya contamos Jeconías, no podemos contar de nuevo, ¿no? Por tanto, se cuenta desde Salatiel, su hijo. Tenemos Salatiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 José y 13 Jesús, que consta en acta que la tercera parte de esta proclamada generaciones, de 14 generaciones, no son 14, sino son 13. Por tanto, tenemos una lista de 14, 14 y 13. Y aquí dice que fue el esposo de María. José sería esposo de María, de la cual, no de José, porque aquí decía padre de, o como dice, engendró, pero termina diciendo que José, que fue el esposo de María, de la cual, no del cual, sino de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Interesante todo esto como lo plantea la genealogía. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Pero 14, recuerden que no eran 14. Es una genealogía muy particular, ¿cierto? Porque incluye mujeres, pero mujeres con dudosa reputación. Por otro lado, omiten las mujeres con prestigios. Además, hay imprecisiones de la lista de los reyes que no vamos a detallar, pero si ustedes quieren saber, lean entonces los libros de los reyes y crónicas. El autor trata de ajustar 14, 14, 14, pero igual se equivoca, pone 13 en vez de 14. Dicen las malas lenguas que las mujeres que aparecen en la lista de la genealogía de Jesús, la genealogía del Mesías, debe ser la familia más ideal, la familia más pulcra, pedigrí, la familia intachable, irreprochable, de orgullo para el pueblo judío, pero en esa genealogía había extranjeras, por ejemplo, Tamar, Ruth, Rahab, Betsabé, que era hitita probablemente, eran todas extranjeras. Había también prostituta, traidora, ¿no? Como traiciona a Rahab, y oportunista, ¿no? Betsabé, y sinvergüenza, y adúltera, ¿no? También había unas igualadas. Hablemos entonces de 14, 14 y 14 que no hay 14. Algunos dicen que en la genealogía hay cosas entretenidas como David, ¿cierto? Los números, el valor numérico de cada letra, 4, 6, 4 hace 14. Ya puede ser de Abraham a David 14, 14, pero de Salatiel a Jesús hay 13. Más allá de interpretaciones que podamos nosotros introducir, el autor dice claramente, ¿usted cree que no sabía contar? No, no creo que haya sido así. Y de a lo largo de las tradiciones de transmisión del texto, alguien pudo haber corregido eso. Pero el texto nos llegó así, 14 por 3. ¿Qué entendemos por eso? Es importante, entonces, recordar que falta 1 de 14. Y en este aspecto,
el texto de Mateo en la genealogía tiene dos retóricas importantes. ¿Cuál es la retórica? Lo primero que quiere decir que la genealogía del Mesías no es una genealogía de la familia ideal. No es una defensa, no es una apologética, como algunos autores dicen, que sería de la genealogía del Mesías como verdadero Mesías, descendiente de David o cosas por estilo, sino más bien es una genealogía que trata de mostrar que es una genealogía que representa, ¿no? Una comunidad, una historia en donde podemos ver la humanidad tal como es, donde hay entradas de los de pecadores, reyes malos, reyes buenos, pero también hay extranjeras, también hay personas que han sido despreciadas. Todos ellos están en la genealogía del Mesías, de modo que en la comunidad del Mesías caben todos. Nadie puede decir que tiene que ser una persona de pedigrí, de raza, con genealogía reconocida y que puede decir mi padre es aquí, allá, acá, allá, sino toda persona puede pertenecer en la familia de Jesús. Y así lo dice Juan Mateo en su comentario, es decir, ni racismo ni pureza de sangre, la humanidad como es. Si hubiera tiempo cantaríamos esta canción, ¿cierto? Cristo te necesita para amar, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Y por otro lado, ya pasé de largo, la genealogía de Mateo tiene otra retórica en donde al decir 14, 14, 13 y no 14, en el fondo ese espacio que queda es una invitación al lector. El lector es el número 14 en esa genealogía. Jesús y luego el lector o la lectora, perdón. Así que todos estamos invitados a formar parte de la genealogía y la comunidad de Jesús, y en esa comunidad nadie puede reclamar que es el puro de sangre, en donde pueda reclamar a que los extranjeros fuera, a que la persona que no tiene un pedigrí o una genealogía demostrable, que su padre fue una persona importante, fuera. Así que es una genealogía inclusiva que invita a la comunidad a repensar quiénes somos, repensar quiénes pueden pertenecer a las iglesias. Así que es una genealogía que ya desafía, es una genealogía que ya hace una inclusión, una estructura de inclusión con la Gran Comisión. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya estamos en las horas. Y qué bueno que quedó esto pendiente, porque así desde la próxima sesión entramos derechamente a trabajar con texto bíblico y omitir que toda la... O sea, ya terminamos con la introducción. Creo que nunca había hablado tan rápido. Se notaba apurado, se notaba apurado. Sí. Pero muchas gracias, Pastor. Y desde ya dejamos la posibilidad de un par de minutos, podemos estar 10 a 15 minutos más respondiendo preguntas, respondiendo comentarios, si es que no quedó algo claro de toda la introducción, o inclusive este último pasaje de las genealogías, pueden hacer sus preguntas, pueden desactivar su micrófono o bien anotarlas en el chat. Si lo anotan en el chat, yo la leo para todos. Y parece que intimido. Donde dijiste que soy maestro de taekwondo y hapkido, quedaron asustados y no quieren hacer preguntas. No, sí, hay preguntas, ve. Te estaba esperando que estaban redactando. Esmeralda dice, ¿hay para el Evangelio de Mateo alguna teoría de autoría similar a la del Evangelio de Juan en cuanto a que sea una autoría comunitaria? Es que en realidad digo autor o autora, ¿no? ¿Por qué descartar que eso es más bonito? Permite pensar
que pudo haber sido una mujer o mujeres, pero no he leído una teoría comunitaria, sino más bien una teoría muy cerrada, donde basado, ¿cierto?, en la evidencia textual, dice que habría sido Mateo Leví, y otras teorías sería simplemente un autor desconocido, que sería un rabí. Pero como lo dije al principio, es ignoro anónimo, es decir, pienso que cualquier posibilidad cabe, y además no creo que haya habido un solo catequista. Lo más probable es que pudo haber surgido en un diálogo de consenso, ¿no? Porque yo tengo que aceptar ese texto así como está, porque piensen que eh, los lectores, el destinatario, ya disponían del Evangelio de Marcos, ya conocían aquellos relatos que se les estaba contando, y a mí me van a decir otra versión. Entonces, obviamente, nadie se entendía como como mentira, sino una manera de pensar, repensar. Y para ello se requería de alguna manera consenso de toda la comunidad, como para volver a decir, no de la manera como veníamos diciendo de hace tiempo. Así que sí o sí la comunidad estaba involucrada, pero ¿qué grado de involucramiento? Eso no lo podríamos decir. Daniel Chaparro, en el mismo sentido, pregunta, entonces, ¿por qué lleva el nombre de Mateo? Porque eh, toda, todo libro, ¿cierto? Excepto Pablo, ¿no? Excepto en caso de Pablo, la mayoría de los libros que tenemos en la Biblia usan el recurso literario pseudonimia, es decir, no sabemos quién es el autor. El uso de nombre conocido otorga autoridad. Eran estrategias que usaban identificar con alguna tradición, no necesariamente una persona, sino con una tradición, hace que el libro tenga cierta autoridad. Y en algún momento de la historia de la transmisión del Evangelio de Mateo, encontraron con que hay un nexo de Mateo en el libro, como que esa persona puede ser el... ¿Por qué? Porque todos eran pescadores, en el fondo, todos eran como personas no muy educadas, pero tal vez como para que haya sido una persona que cumplía una función pública, como funcionario público, como recolector de impuestos, habría tenido tal vez capacitación, tal vez recursos para escribir. Toda esa idea ha hecho que Mateo sea el autor. Muy bien, si hay más preguntas, comentarios, pueden desmutearse y directamente hacérselas, o si quieren la escriben. En realidad, todos esos temas de la crítica, es mejor leer buenos libros que discutirlo acá. Agradezco la pregunta, pero justamente como para escribir un libro de lectura hipotética, evité entrar en esa discusión. Exacto. Y además está en la página 27 del texto que les facilitamos, está de la 27 a la 29, hay una pequeña discusión en torno a la autoría y las fechas y el lugar, que son cuestiones importantes. No sé si hay más preguntas por hoy. Gracias, profesor. Gracias. Es muy inspirador la clase. Nos ayuda mucho a... Porque casi siempre uno entiende que los evangelios como que vinieron del cielo nomás y fueron siempre inspirados, pero ahora le da esta explicación sociocultural, le da todo un sentido, incluso mucho más humano. Y una de las cosas que estaba pensando en esta comunidad de conflicto, bueno, algo no dijiste con respecto a la tensión entre los cristianos y judíos. Entonces, cuando uno lee el Evangelio de Mateo, debería leerlo en este lente, pensando que cada palabra, cada frase, un poco la comunidad está respondiendo o el autor está respondiendo a buscar un encuentro, este mediador un poquito entre las distintas perspectivas.
Claro, claro. Quiero dar un ejemplo muy, muy interesante en capítulo 9, versículo 17. Mateo prácticamente copia literalmente, ¿no?, de lo que dice en Marco capítulo 2 sobre vino nuevo y odres nuevos. Y al final agrega algo muy interesante, que no es necesario que lo diga. De hecho, Marco no lo dice, pero Mateo agrega diciendo, y así ambos se conservan. Y así ambos se conservan. Va a ser parte de un tema que vamos a ver, que Mateo constantemente duplica las cosas. Ciego Bartimeo, de capítulo 10 de Marco, en Mateo capítulo 20, son dos ciegos. El endemoniado de Gerasa, de Marco, en Mateo son dos endemoniados de Gadara. Un burro que llevó a Jesús a Jerusalén, en Mateo son dos burros. Así, Mateo intenta mostrar que es un diálogo, es una forma en que se encuentran dos grupos o más. Al decir dos, no para poner así como tres ciegos, tres, cuatro endemoniados. Al decir dos, aquí no hay un solo grupo que está tratando de buscar a comprender a Jesús y llevar la misión, sino es un encuentro donde dos personas o más, dos grupos o más, intentan resolver sus conflictos. Así que hay evidencias textuales muy interesantes que vamos a ir conociendo en el camino. Ya lancé algo interesante que discuto en el libro. Profesor, Edson pregunta si es que recomienda algo de bibliografía, y si es que la recomienda, la canaliza con nosotros y nosotros las colgamos a ellos en el Drive. En Eso lo podemos... en el texto que envié no estaba adjunta la bibliografía. No lo recuerdo, profesor. Tenemos que revisarlo. Pero si es que es así, yo recomiendo un par de libros de los que está citado acá. Yo se los cuelgo a ellos en el Drive. ¿Me parece? Ah, ya, bien. Samuel dice sobre su libro, ¿nos puede aportar algo más en relación a lectura diacrónica y sincrónica? Lectura diacrónica viene de dia, preposición dia, que significa a través, y diacrónica viene de chronos, que significa tiempo. Entonces, el texto, como producto del tiempo, a través del tiempo, lo que hace es estudiar la historia del texto, cómo llegó a ser lo que es hoy. La lectura sincrónica significa que aceptamos el texto tal como nos ha llegado. Hubo cientos de comunidades a lo largo de la historia que ha recibido este texto y nos ha transmitido de esta manera. Entonces, no nos olvidemos que el texto es producto no solamente de la composición, sino que en la historia ha habido aporte y se nos ha entregado de esta manera, entonces leámoslo así tal como nos ha llegado, usando los métodos adecuados como narrativo, como análisis estructural, análisis semántico, pero ¿para qué? Es como decir que yo soy cristiano, soy David Rodríguez, pero tú eres pecador, tú en tal año hiciste tal cosa, tú hiciste tal cosa, no, pero no hablemos de la cosa que yo he hecho y me he arrepentido, míreme tal como soy. ¿Ah? Una cosa así. Entonces la lectura diacrónica estudia la historia del texto, y la lectura sincrónica mira el texto así tal cual como nos ha llegado hoy y como tal se estudia. Gracias por lo de pecador, profesor. Es que estaba pensando a quién los nombro, pero yo creo que... ¿A quién inculpaba? ¿A quién inculpaba? En algún momento pensé a Rubén, pero... No, me sentí halagado. Me sentí halagado. Muy bien. No sé si hay más preguntas, comentarios o dudas, pero si las hay, las dejamos entonces para la próxima sesión, que va a ser el próximo viernes a la misma hora. No sé si en todos los horarios de Latinoamérica, los voy a estar corroborando y yo les cuelgo los horarios en el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Muy bien. Gracias por su